Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de inmersión profunda en las historias que han moldeado nuestro mundo moderno de formas que ni siquiera imaginamos. Hoy tengo para ustedes algo verdaderamente especial. Vamos a hablar de un libro que es, en esencia, un thriller intelectual. Se titula La fórmula de la fortuna, de William Poundstone. Y créanme cuando les digo que esta no es una historia árida sobre números, es una saga criminal, científica y aventurera que conecta puntos aparentemente imposibles, las apuestas de caballos de la mafia, la invención del teléfono, la teoría de la información y, finalmente, cómo hacerse asquerosamente rico en el mercado de valores. Así que, pónganse cómodos, sírvanse una taza de café bien cargado, porque vamos a viajar en el tiempo. Vamos a empezar nuestro relato no en un laboratorio estéril, sino en el ambiente lleno de humo y desesperación de las oficinas de apuestas de principios del siglo XX. Todo comienza con una premisa simple: la información es dinero. Pero no cualquier información, sino la información rápida. Nuestra historia arranca con un personaje llamado John Payne. Estamos a principios de 1900 en Cincinnati. Payne era un operador de telégrafos de la Western Union. Ahora, imaginen la Western Union de esa época como el Internet de hoy, pero controlado por puritanos. Tenían una política estricta, nada de juegos de azar. Se negaban a transmitir los resultados de las carreras de caballos porque, a sus ojos, eso fomentaba el vicio. Pero Payne tenía lo que llamamos sangre de jugador. Vio una oportunidad donde su empresa veía un pecado. Renunció y fundó su propio servicio de telégrafos. ¿Su única misión? Llevar los resultados de las carreras a los corredores de apuestas, los bookies, antes que nadie. Y la mecánica que ideó era digna de una película de espías. Payne colocaba a un hombre en el hipódromo, en el momento exacto en que un caballo cruzaba la meta. Este hombre usaba un espejo de mano para enviar señales en código Morse a otro hombre apostado en un edificio alto cercano. Este segundo hombre, a su vez, telegrafiaba el resultado a la red de Payne. Quizás se pregunten, ¿por qué tanto alboroto por unos segundos? Bueno, en la era anterior a la transmisión en vivo, esos segundos eran oro puro. Se llamaba past posting. Si tú, como apostador, sabías que caballo había ganado antes que el corredor de apuestas, podías entrar tranquilamente, hacer una apuesta enorme al ganador y robarle el dinero a la casa. El servicio de Payne protegía a los corredores de apuestas de esto, o les permitía hacerlo a ellos mismos contra otros. Era un servicio de hacer dinero. Como es natural en Estados Unidos, si algo hace dinero, atrae a los tiburones. El servicio de Payne creció tanto que llamó la atención del crimen organizado. Entra en escena Mont Tennes, un tipo duro de Chicago. Tennes no quería competir, quería poseer. Compró los derechos del servicio de Payne y creó el General News Bureau. Pero Tennes era un hombre de negocios brutal. Exigía a los corredores de apuestas de Illinois que le pagaran la mitad de sus ganancias diarias solo por usar su servicio. Obviamente, esto generó guerras. Bombas estallaban en las oficinas de Tennes, tiroteos en las calles. Era el Chicago de los años de la prohibición en todo su esplendor. La historia de este servicio de noticias, que luego pasaría a manos del magnate de los periódicos Mo Annenberg, es fascinante porque construyó una infraestructura nacional. Annenberg fue despiadado. Si un competidor surgía, enviaba matones a destrozar sus oficinas o usaba tácticas de precios predatorios. Llegó a ser el quinto cliente más grande de AT&T en todo el país. Piensen en eso. Una red dedicada enteramente al juego ilegal era uno de los pilares financieros de la compañía telefónica más grande del mundo. La violencia escaló. Tuvimos a personajes como James Ragan, quien intentó mantener el negocio a flote hasta que fue asesinado. Probablemente con mercurio en su Coca-Cola o un disparo, dependiendo de a quién creas, aunque la versión oficial fue una emboscada de camión. Y, por supuesto, no podemos olvidar a Ben Bugsy Siegel, el visionario mafioso que construyó Las Vegas. Siegel intentó controlar este servicio de noticias, el Trans-American, para extorsionar a los casinos. Su ambición le costó la vida. Terminó con el ojo volado por una bala de carabina mientras leía el periódico en Beverly Hills. Pero,
¿Por qué les cuento toda esta crónica roja de gánsteres y cables telegráficos? Porque toda esta infraestructura, todo este deseo de controlar la incertidumbre y transmitir datos, plantó la semilla de algo mucho más grande. Mientras la mafia se mataba por controlar los cables, en un lugar mucho más tranquilo, en los laboratorios Bell de AT&T, un joven genio estaba a punto de cambiar la historia de la humanidad. Aquí es donde nuestra historia da un giro de 180 grados. Dejamos las calles sangrientas de Chicago y nos vamos a los pasillos académicos del MIT y los laboratorios Bell. Permítanme presentarles a Claude Shannon. Claude Shannon no era un científico normal. De hecho, si lo vieras, pensarías que era un excéntrico adorable. Era un hombre delgado, con una mirada aguda, que se paseaba por los pasillos de los laboratorios Bell montado en un monociclo mientras hacía malabares con 3 pelotas. Sí, el padre de la era digital, el hombre cuyas ideas hacen posible que ustedes escuchen este podcast ahora mismo, era un malabarista obsesivo. Shannon tenía una mente que funcionaba de manera diferente. En 1948, publicó un artículo titulado Una teoría matemática de la comunicación. Antes de Shannon, la gente pensaba en la comunicación como algo físico, enviar una señal eléctrica por un cable. Shannon fue el primero en decir, no, la comunicación se trata de información, y la información se puede medir. Él acuñó el término, bit. Él nos enseñó que cualquier mensaje, ya sea una voz, una foto o un texto, se puede reducir a una serie de ceros y unos. Fue un salto conceptual comparable a los descubrimientos de Newton o Einstein. Pero Shannon era también un juguetón. En su casa, a la que llamaba Entropy House, Casa Entropía, tenía un garaje lleno de inventos locos. Tenía una máquina que, al encenderla, sacaba una mano mecánica que simplemente apagaba el interruptor y se volvía a guardar. La máquina definitiva, la llamaba. Tenía trompetas que lanzaban fuego y monociclos de todos los tamaños. Sin embargo, detrás de estos juegos había una mente obsesionada con entender cómo funcionan las cosas, cómo se transmite el orden a través del caos. Aquí es donde los mundos colisionan. Shannon estaba fascinado por la idea de la incertidumbre. En su teoría de la información, el ruido es lo que interfiere con el mensaje. Si hay mucho ruido en la línea, no entiendes lo que te dicen. Shannon descubrió formas matemáticas de codificar los mensajes para que, incluso con ruido, la información llegara perfecta. Y resulta que el mercado de valores y los juegos de azar se parecen mucho a una línea telefónica con ruido. Hay una señal real, la tendencia ganadora, oculta bajo capas de aleatoriedad y caos. Ahora, introduzcamos a otro personaje clave en esta ecuación, Edward Thorp. Si Shannon era el teórico soñador, Thorp era el físico pragmático con hambre de ganar. Thorp era un niño prodigio. Imaginen a un niño que no habló hasta los 3 años y cuya primera frase fue una oración completa y compleja. De joven, hacía explosivos caseros y calculaba probabilidades en su cabeza por diversión. Cuando Thorp llegó al MIT como profesor, tenía una obsesión, la ruleta. Todos le decían que era imposible predecir dónde caería la bola. Que era azar puro. Pero Thorp, siendo físico, veía la ruleta como un problema de mecánica newtoniana. Tienes una bola girando, una rueda girando en sentido contrario, fricción, gravedad. Si podías medir la velocidad inicial de la bola y la rueda, tenías que poder predecir, al menos aproximadamente, dónde caería. Thorp necesitaba a alguien que entendiera de teoría y de construcción de máquinas. Así que buscó al gran Claude Shannon. Se reunieron en la oficina de Shannon. Al principio, Shannon solo le dio unos minutos, pero cuando Thorp le explicó su idea de vencer a la ruleta usando física, los ojos del genio se iluminaron. Pasaron horas hablando. Lo que siguió es uno de los episodios más increíbles de la historia de la ciencia aplicada. Shannon y Thorp, dos de las mentes más brillantes del siglo XX, se encerraron en el sótano de Shannon para construir una computadora portátil para hacer trampas en el casino. Compraron una ruleta de segunda mano por $1.500 y se pusieron a trabajar. Analizaron el movimiento, filmaron la bola, cronometraron todo. Descubrieron que, efectivamente, la ruleta no era totalmente aleatoria. Si sabías la velocidad, podías descartar la mitad de la rueda. Y eso era una ventaja enorme.
Construyeron un dispositivo del tamaño de un paquete de cigarrillos. Era el primer ordenador portátil de la historia, literalmente. Uno de ellos lo llevaba oculto bajo la ropa, con un interruptor en el dedo del pie dentro del zapato. Al ver la bola salir, pulsaba el interruptor para marcar el tiempo. La computadora calculaba la predicción y enviaba una señal musical a un auricular minúsculo que llevaba él. Otro cómplice. Tonos musicales les decían en qué octante de la rueda apostar. Imaginen la escena, estos dos profesores universitarios, vestidos de traje, entrando en los casinos de Las Vegas, con cables pegados al cuerpo. Desafiando a la casa no con suerte, sino con pura ciencia. Y funcionó. Tuvieron problemas técnicos, claro, los cables se rompían, el auricular fallaba, pero la teoría era sólida. Habían vencido al azar. Pero Thorpe no se detuvo ahí. Su mayor fama vendría del blackjack. Thorpe se dio cuenta de que el blackjack no es como la ruleta. En la ruleta, cada giro es independiente. Que salga rojo no significa que luego salga negro. Pero en el blackjack, las cartas se gastan. Si salen muchos ases, ya no están en el mazo. Eso cambia las probabilidades para las siguientes manos. Thorpe usó las computadoras del MIT, de madrugada, cuando nadie lo veía, para calcular millones de manos y desarrolló el conteo de cartas. Publicó un libro llamado Beat the Dealer, Vence al Croupier, que causó pánico en Las Vegas. Los casinos tuvieron que cambiar las reglas. Intentaron drogarlo, sí, leyeron bien, Thorpe sospechaba que lo drogaron en un casino. Se tuvo que disfrazar. Pero había demostrado que el mercado, en este caso, el casino, no era eficiente. Se podía ganar. Ahora, volvamos a conectar esto con la fórmula del título. Tenemos la información, Shannon, tenemos la ventaja en el juego, Thorpe, pero nos falta una pieza crucial. ¿Cuánto apostar? Si tienes ventaja, ¿deberías apostar todo tu dinero? No, porque si pierdes una vez, te quedas en cero y se acabó el juego. ¿Deberías apostar muy poco? Entonces no te harás rico nunca. Aquí entra un tercer genio de los laboratorios Bell, John Kelly Jr. Kelly era un texano fumador empedernido, amante de las armas y con un acento sureño que disimulaba una mente afilada como una navaja. Kelly trabajaba con Shannon y se interesó por un problema curioso relacionado con un programa de televisión llamado de $64,000 Question. Resulta que el programa se emitía en vivo en la costa este, pero con retraso en la costa oeste. Kelly se dio cuenta de que si alguien en Nueva York llamaba a alguien en Los Ángeles con el resultado, esa persona tenía información perfecta. Sabía quién iba a ganar antes de que el programa saliera al aire en su zona. Era lo mismo que hacía John Payne con los caballos 50 años atrás. Kelly desarrolló una fórmula matemática basada en la teoría de la información de Shannon para determinar exactamente qué porcentaje de tu dinero debes apostar cuando tienes una ventaja conocida. Esta fórmula se conoce como el criterio de Kelly. La premisa es fascinante. Digamos que tienes una moneda trucada. Sabes que el 55% de las veces caerá a cara. Tienes una ventaja. Si apuestas todo tu dinero a cara cada vez, eventualmente saldrá cruz y lo perderás todo. Es la ruina del jugador. Pero si usas la fórmula de Kelly, te dirá el porcentaje óptimo para maximizar tu crecimiento a largo plazo sin arriesgarte a la ruina total. Es el equilibrio perfecto entre codicia y precaución. Shannon, Thorpe y Kelly formaban un trío espiritual. Shannon ponía la teoría del caos y la información. Thorpe ponía la aplicación práctica para encontrar ventajas en sistemas aparentemente aleatorios. Y Kelly ponía la gestión del dinero para explotar esa ventaja al máximo. La historia se vuelve aún más rica cuando conectamos esto con el mundo real de las finanzas. ¿Por qué? ¿Qué es la bolsa de valores sino un casino gigante? Thorpe, después de conquistar Las Vegas, miró hacia Wall Street. Se dio cuenta de que las mismas ineficiencias que había en el blackjack existían en los precios de las acciones y los bonos. Fundó el primer fondo de cobertura cuantitativo, Princeton Newport Partners. Usó las fórmulas de Shannon y Kelly. Y durante décadas, obtuvo rendimientos asombrosos, sin tener un solo trimestre de pérdidas en años. Básicamente, inventó el modelo de los quants, que dominan Wall Street hoy en día.
Pero el camino no fue fácil. El libro nos lleva de vuelta a los bajos fondos. ¿Recuerdan a Manny Kimmel, un socio de Louis Villman, el gángster de Nueva Jersey? Kimmel era un tipo duro, un operador de apuestas ilegales y aparcamientos. Cuando la presión del gobierno sobre la mafia aumentó y Villman apareció ahorcado en su sótano, en un suicidio muy sospechoso, Kimmel buscó nuevas formas de hacer dinero. Leyó sobre el sistema de Thorpe y se convirtió en su patrocinador financiero. Es una imagen increíble, el joven profesor de física del MIT y el viejo gángster judío de Newark, sentados juntos en las mesas de blackjack de Reno, desplumando a la casa. Lo que hace que la fórmula de la fortuna sea tan cautivadora es cómo humaniza las matemáticas. No son solo ecuaciones en una pizarra, son herramientas de supervivencia. Shannon usaba la entropía para entender el universo, pero también para ganar en el mercado de valores. De hecho, la cartera de inversiones personal de Shannon tuvo un rendimiento mejor que el de Warren Buffett durante un largo periodo. Y lo hizo casi como un pasatiempo, entre sus inventos de monociclos y máquinas de ajedrez. El libro también nos advierte sobre los peligros de ignorar estas leyes matemáticas. Nos cuenta la historia del fondo LTCM, Long Term Capital Management. Estaba dirigido por genios, premios Nobel de Economía que creían tener la fórmula perfecta. Pero, a diferencia de Thorpe y Shannon, ignoraron el criterio de Kelly. Se apalancaron demasiado. Apostaron más de lo que la fórmula permitía, creyendo que el riesgo era nulo. Y cuando ocurrió lo impensable, la crisis rusa de 1998, explotaron espectacularmente, casi llevándose consigo a la economía mundial. Es fascinante ver cómo la arrogancia intelectual puede ser tan peligrosa como la ignorancia. El criterio de Kelly es una lección de humildad. Te dice, sí, tienes ventaja, pero no eres invencible. El azar siempre puede morderte. Shannon lo sabía. Él entendía que el ruido es inevitable. Que la incertidumbre es la única certeza. Al reflexionar sobre todo esto, uno no puede evitar maravillarse ante la interconexión de las cosas. La misma matemática que permite que tu voz viaje por un teléfono celular es la que usó un gángster para controlar las apuestas en 1920. Y es la misma que usa un fondo de inversión hoy para mover miles de millones de dólares. Todos están tratando de hacer lo mismo, encontrar la señal en el ruido. Encontrar la certeza en el caos. Claude Shannon terminó sus días luchando contra el Alzheimer. Una triste ironía para un hombre cuya vida se dedicó a la claridad de la información y la memoria. Pero su legado es inmenso. No solo nos dio el mundo digital, sino que, junto con Thorpe y Kelly, nos dio una hoja de ruta para navegar el riesgo. Entonces, ¿cuál es la gran lección de la fórmula de la fortuna? Quizás sea que la suerte no es algo que simplemente sucede. La suerte, o al menos lo que percibimos como tal, es a menudo el resultado de tener mejor información. Procesarla más rápido y tener la disciplina matemática para gestionarla. Ya sea que estés contando cartas en el blackjack, invirtiendo en acciones tecnológicas o simplemente tomando decisiones en tu vida diaria. Estás jugando un juego de probabilidades. Y como nos enseñaron Shannon, Kelly y Thorpe, no necesitas saber qué va a pasar exactamente en el futuro para ganar. Solo necesitas saber que las probabilidades están, aunque sea ligeramente, a tu favor, y nunca, jamás. Apostar tanto que no puedas permitirte seguir jugando mañana. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia secreta del azar. Es un recordatorio de que las barreras entre la ciencia, el crimen y las finanzas son mucho más delgadas de lo que creemos. A veces, para encontrar la verdad del universo, tienes que mirar en un laboratorio del MIT, pero otras veces tienes que mirar en la trastienda de un bar de apuestas de Chicago. Gracias por acompañarme en este episodio. Si les ha gustado, no olviden suscribirse y compartirlo. Hay muchas más historias ocultas esperando ser contadas. Hasta la próxima, y que las probabilidades estén siempre a su favor.